Imaginemos esto por un segundo. Hay una mujer, limpiando el pasillo de un hospital. Nadie la mira. Pasa totalmente desapercibida. Exacto. O sea, los médicos pasan por su lado discutiendo casos, los pacientes la ven como si fuera un mueble más, y ella sigue limpiando. Gana el salario mínimo. Es invisible. Es el epítome de la invisibilidad. Pero, y aquí viene lo fuerte, debajo de su uniforme de trabajo, un uniforme barato de poliéster azul lleva algo más. Algo que nadie esperaría. Lleva apretada contra la piel una cadena de hierro oxidado de 2 kilos. Cada paso que da, el metal le muerde la cintura. Y ella es plenamente consciente de eso. Sí, lo sabe. Sabe que, aunque para el resto del universo es una sombra absoluta, en su realidad secreta es una propiedad celosamente reclamada. Es una imagen que te detiene en seco, porque plantea una disonancia brutal entre lo que vemos en la superficie de la sociedad y las estructuras invisibles que la sostienen. Y que a veces son lo único que mantiene a una persona en pie. Bien, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Porque el material que llegó a nuestra mesa para la inversión profunda de hoy es sin duda uno de los textos más oscuros y fascinantes que hemos revisado. Totalmente. Se trata de una crónica literaria y psicológica titulada La doble piel. Y la mujer de la que hablábamos se llama Triana. Tiene 50 años, es empleada de limpieza, Y lleva esta vida de sumisión extrema bajo el control de una figura remota. a la que simplemente llama el amo. Nuestra misión hoy es diseccionar este texto para entender cómo utiliza cosas como la pobreza extrema y la marginación social para reescribir por completo conceptos como la libertad. Y el poder y la voluntad humana. Pero antes de entrar en los detalles, creo que es vital establecer desde dónde vamos a abordar esto, ¿verdad? Sí, por favor, adelante con eso. Al leer esta recopilación de notas, queda clarísimo que la doble piel involucra dinámicas de control psicológico absoluto. Y castigo físico severo. Muy severo. Pero el autor no está escribiendo un manual de moralidad. No estamos aquí para validar estas prácticas. Ni para romantizarlas. Exacto, y mucho menos para juzgarlas desde un pedestal. El objetivo de nuestra exploración de hoy es observar este material con un bisturí analítico. Queremos entender la crítica que esconde, ¿no? Sí, la profunda crítica sobre cómo nuestra sociedad margina a ciertas personas y explorar los laberintos del trauma y la devoción. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ir más allá del shock inicial, porque el texto, la verdad, no pierde el tiempo en sutilezas. Entra directo al asunto. Directo. Describe ese uniforme azul de poliéster del hospital no como una carga, sino literalmente como una armadura contra la invisibilidad. Una contradicción interesantísima. A mí me voló la cabeza. O sea, la misma ropa que la hace invisible para el resto del mundo es la que protege su secreto más íntimo de las miradas de los demás. Lo fascinante aquí es el mecanismo de compartimentación. En el hospital, Triana es una herramienta desechable. Si renuncia, mañana hay otra igual. Tal cual, otra persona con el mismo uniforme azul. Pero cuando su turno termina y llega a su pequeño apartamento de un 4º piso sin ascensor, la dinámica se invierte. Y de una manera muy poco convencional, porque no es que llegue a quitarse los zapatos y ver la tele. Para nada. La noche es, irónicamente, su verdadera jornada laboral. En su casa la espera una vieja tablet con la pantalla rajada. Del otro lado hay una voz distorsionada. Que no da los buenos días. No hay saludos, no hay un cómo te fue hoy. La voz simplemente dicta, a las rodillas, Triana. Y la transformación es instantánea. En un segundo, esta mujer a la que ningún médico quiso mirar a los ojos durante 8 horas, está siendo diseccionada, observada y comandada con una precisión milimétrica. Y el texto entra en detalles muy específicos sobre esto, como el concepto del sábado de ceniza. Uy, sí, el sábado de ceniza, que es, en teoría, su único día libre de la semana. Pero de libre no tiene absolutamente nada. Nada. Durante ese día, ella tiene que hacer las labores de su propia casa, lavar su ropa a mano en un barreño, preparar un guiso barato para la semana. Pero el amo le exige que lo haga bajo ciertas condiciones. Llevando puesta una mordaza de bola, una que le deforma la cara y le impide tragar saliva. Y el texto describe cómo, mientras ella está en el balcón tendiendo la ropa, no se siente humillada. Al contrario, se siente empoderada. Exacto. Se siente poderosa, siente que es portadora de un secreto que destruiría a la gente normal que camina por la calle. Es una forma de superioridad oculta. Es como si ese uniforme de poliéster fuera una capa de invisibilidad, pero en lugar de ocultar a un superhéroe, esconde a una cautiva voluntaria,
una que encuentra su única validación en el castigo. ¿Y cómo funciona esto en la mente humana? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la psicología de la validación, tiene todo el sentido del mundo. A ver, explícame eso. Piensa en el vacío del día a día de Triana. Vive en una pobreza que asfixia, en un anonimato social donde nadie le pregunta ni su nombre. Es un cero a la izquierda para la sociedad. Exacto. En un contexto de carencia tan absoluta, el hecho de que alguien dedique su tiempo a disciplinarla, a vigilarla, a exigirle perfección, es enorme para ella. Es la forma más alta de atención que he experimentado. Sí, su marginación social no es un obstáculo para su sumisión. Es el lienzo perfecto sobre el que esta sumisión se pinta. Claro, porque para que te castiguen, primero tienen que estar mirándote. Ese es el punto clave. El castigo requiere atención plena. Cuando el amo la reprende por un error minúsculo al limpiar su propio apartamento, le está enviando un mensaje. Le está diciendo que la ve. Le dice, te veo. Lo que haces me importa tanto que merece una consecuencia. Pero, y aquí hay un gran pero, este equilibrio es increíblemente frágil. Demasiado frágil. Mantener esta vida de invisibilidad pública y dolor privado no ocurre en el vacío. Muy pronto, la precaria realidad material de Triana, el hecho de que literalmente es pobre, comienza a asfixiar su refugio. Empieza a colisionar con su secreto. Y aquí es donde el texto da un giro que me pareció muy perturbador. Porque el amo no ignora la pobreza de Triana. No, la utiliza. No fingen que viven en un castillo. Él usa su pobreza como la herramienta principal de tortura. Erotiza la necesidad. Transforma la precariedad económica en un instrumento de control absoluto. Y los ejemplos de cómo hace esto son escalofriantes. Hay una escena donde Triana está en un supermercado de descuento. Buscando productos en oferta. Sí, esos de llevar 2 por el precio de 1. Pero el amo le ha ordenado llevar un dispositivo vibrador a control remoto encendido mientras hace la compra. En medio del supermercado. Ella está contando las monedas exactas para poder pagar el pan, aterrorizada de que la cajera escuche el zumbido del aparato. Es una mezcla letal para ella. Esa mezcla de humillación pública y estimulación oculta la lleva a un éxtasis absoluto. Ahí, en medio de la luz fluorescente del supermercado. Y luego, la rutina al llegar a casa es igual de intensa. Pone esa comida barata en el suelo, se arrodilla y tiene que agradecer en voz alta lo que el amo llama la humillación de la necesidad. Es un secuestro psicológico de su entorno. El amo toma las ansiedades reales de la clase obrera y las convierte en gatillos de sumisión. Es perverso. Lo es. Y lo vemos también con la paranoia del tabique. Triana vive en un edificio con paredes que parecen de papel. Donde escuchas todo lo del vecino. Exacto. La paranoia típica es que los vecinos se quejen del ruido y la echan a la calle. Y el amo, por supuesto, convierte esa paranoia en un juego. Cuando el vecino de arriba empieza a hacer obras y enciende un taladro, le impone un castigo auditivo. Utiliza el ruido externo. Cada vez que el taladro perfora la pared, ese ruido es la señal para que ella misma apriete un poco más sus propias ligaduras. Convierte una molestia vecinal en un recordatorio físico de su encierro. Además, las propias herramientas que utiliza para esta sumisión son un reflejo crudo de su miseria económica. Aquí no hay mazmorras de lujo. No hay cuero italiano. No, ni látigos de seda. Todo es áspero y barato. Para nada. Hay una parte donde relata que ella pasa 3 días enteros sin comer sólidos, sobreviviendo solo con agua y caldo, únicamente para ahorrar 60 euros. Un sacrificio inmenso para su cuerpo. ¿Y para qué? Para ir a una ferretería naval y comprarse unos grillos de acero industrial pesadísimos. Literalmente deja de comer para poder encadenarse. Y cuando el dinero se acaba por completo, recurre a la basura. Se va a caminar por una zona industrial abandonada, hurgando en los basureros. Recoge cables pelados y alambre de espino para fabricarse una red de restricción casera. Lo que el autor llama la ferretería del desamparo. Una frase brutal. Es brillante porque encapsula cómo ella construye su propia prisión con los desechos del mundo que la rechaza. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Y tengo que lanzar una pregunta dura para quienes nos escuchan. Adelante. Al leer todas estas notas, es inevitable pensar, ¿es este amo un genio oscuro de la psicología que entiende cómo moldear mentes? ¿O simplemente es un oportunista sádico que se aprovecha de una mujer que el sistema ya rompió? Compleja. No es solo un abusador con suerte. No exactamente.
El amo actúa, en realidad, como un espejo deformado de la propia sociedad en la que vive Triana. ¿En qué sentido un espejo? Aclárame eso. Piénsalo así. El sistema económico exprime a Triana todos los días. El hospital le quita su energía, su tiempo, su dignidad física. Y le paga una miseria. ¿Y qué le da a cambio? Nada. Solo avisos de que le van a cortar la luz. La exprime y la ignora. El amo también extrae su dolor. La lleva al límite. La exprime físicamente hasta el colapso. Le exige sacrificios atroces. Pero la gran diferencia es que el amo le otorga a cambio un propósito absoluto. Le da un significado a su sufrimiento. Exacto. El sistema hace que su dolor de espalda por limpiar pisos sea una tragedia sin sentido. El amo convierte ese dolor en una liturgia religiosa. Transforma esa estética de lo pobre en algo sagrado para ella. Y en ese retorcido intercambio, Triana siente que sale ganando, porque al menos bajo las órdenes del amo, su existencia importa. Le da un peso exacto en el mundo, aunque ese peso sean 3 kilos de acero en cada tobillo. Pero claro, esto no puede durar para siempre. El cuerpo tiene límites. Cuando el cuerpo humano se somete a ayunos extremos, falta de sueño y el castigo de cargar metal bajo la ropa de trabajo, la burbuja tiene que explotar. Y los muros están destinados a colapsar. Y la colisión, cuando finalmente ocurre, es devastadora. Ocurre en su lugar de trabajo, en el hospital. A manos de Sergio, el supervisor de mantenimiento. Un tipo que nota que Triana camina extraño, que se agota rápido. Y un día la sigue hasta el sótano -2 del hospital. Un depósito lúgubre lleno de equipo desechado. Y allí, en la penumbra, descubre la verdad. Ve sus marcas, descubre el instrumental que lleva escondido. Y Sergio demuestra qué tipo de parásito es. Exacto. No intenta ayudarla, la chantajea. Le exige la mitad de su sueldo para mantener la boca cerrada. Y aquí es donde uno esperaría que el amo interviniera para protegerla. Sí, yo esperaba que le dijera cómo destruir a Sergio. Pero no. El amo hace algo mucho más cruel. La obliga a aceptar el chantaje. Le ordena que vea a Sergio como a un amo menor. Un parásito al que debe alimentar con su humillación. Es fuertísimo. Es una prueba de sometimiento absoluto. Le demuestra que su control se extiende incluso a cómo interactúa con sus explotadores reales. Y la degradación pública escala muy rápido. El amo la obliga a limpiar los pasillos llevando un separador dental. Esa mordaza invisible. Sí, de esos plásticos transparentes de dentista que te impiden cerrar la boca. Tiene que fregar los pisos babeando, frente a las enfermeras, Que la miran con una lástima terrible. creyendo que tiene una enfermedad degenerativa. Ese contraste entre la mirada clínica llena de piedad vacía y la cruda realidad de que Triana está experimentando un sometimiento erótico frente a ellas es el clímax. Pero, como decías, el cuerpo tiene un límite. Y Triana lo cruza. Debilitada por no comer para pagarle a Sergio, exhausta, finalmente colapsa. Se desmaya en medio de la planta de oncología. Y al caer, su uniforme azul se rasga. La armadura de invisibilidad se rompe. Se rompe por completo. Los médicos le cortan el pantalón y quedan expuestos los gruesos grillos de acero industrial en sus tobillos, cerrados con candados. El secreto sale a la luz ante toda la institución. De un segundo a otro, se convierte en la paciente de la cama 412. Y la ironía de lo que sigue es espectacular. ¿Te refieres a las contenciones que usan los médicos? Sí. Los médicos diagnostican agitación severa y la atan a la cama utilizando suaves correas de lona blanca. Las medidas de seguridad estándar. Y para Triana, esto es un insulto profundo. La analogía que pensé es como ver a un animal salvaje, de los bosques más brutales, metido en un zoológico aséptico. Es una excelente forma de verlo. Para ella, esa ayuda médica con correas blandas diseñadas para no lastimar es una violación mucho mayor que las cadenas oxidadas del amo. Y esto plantea una pregunta importantísima. La institución médica busca obsesivamente a un agresor externo. Quieren saber quién le hizo esto. Asume que hay un marido abusivo o un criminal. Exacto. Son incapaces de comprender que el carcelero de Triana vive en su propia mente a través de un auricular. El contraste es abrumador. Exponiendo lo poco que la sociedad entiende sobre los mecanismos reales del trauma. Quieren ofrecerle libertad, pero ella solo ve un vacío espantoso en esa libertad. Pero claro, tras este estallido público, el cristal ya se rompió. La doble vida ya no puede existir. Lo cual la empuja a una purificación final.
El amo interviene para dar el golpe definitivo, forzándola a soltar las pocas anclas que le quedan. Triana exige el alta voluntaria y regresa a su departamento. Y la primera orden es borrar el rastro médico. Se mete en la bañera y se friega la piel con estropajos de acero y lejía hasta arrancar cualquier sensación de la piedad del hospital. Un proceso dolorosísimo. Y luego viene cómo se deshace de Sergio, el chantajista. Es brillante. Atrae a Sergio de vuelta al sótano y le muestra su absoluta falta de miedo a la degradación. Le deja ver que anhela su propia destrucción. Y Sergio, que es solo un hombre común buscando dinero fácil, se aterra al ver ese abismo de sumisión. Huye despavorido. Porque se da cuenta de que no puedes quebrar a alguien que ya ha elegido estar rota. Exacto. Ya solo queda el amo. Y la orden final es vender sus últimas pertenencias. El reloj de su madre. Sí, vende el reloj para comprar un boleto de autobús hacia una antigua salida abandonada frente al mar. Un viaje hacia la disolución de su identidad. Y el ritual final es lo que el autor llama la pérdida del nombre. Triana enciende una hoguera en la playa y lanza su documento de identidad y su carnet del hospital. Deja de existir legalmente. Se borra del sistema. Y la imagen de cierre es brutal. Triana en la arena, solo con un aro de hierro en el cuello, fundiéndose con el paisaje mineral. Y por primera vez el amo le habla en persona. Se acerca y le dice, «Eres el silencio que queda después de que el mundo deja de gritar». Una frase que hiela la sangre. Y luego tenemos el epílogo en el hospital. Abren su casillero, el 114, y solo encuentran un trozo de cadena oxidada. Y una enfermera lamentándose por una mujer por la que nadie preguntó. Lo cual nos deja con la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto? ¿Es esta una historia de liberación donde ella triunfa sobre la sociedad que la margina? ¿O es la tragedia de una mujer que borra su existencia porque el mundo la convenció de que no valía nada? La genialidad del texto es que nos obliga a sostener ambas verdades. El autor no nos da una respuesta moralista. Nos deja el paquete completo. Nos muestra que para alguien considerado un desecho social, elegir su propia aniquilación y pertenecer absolutamente a algo puede sentirse como su único acto de libre albedrío. Rendirse como acto de rebeldía. Exactamente. Alcanzar esa paz mineral, despojada de la carga de la supervivencia urbana. Es un viaje extremo, sin duda. Y creo que esto nos obliga a mirar a nuestro alrededor. ¿A cuántas personas invisibles cruzamos a diario? Trabajadores de limpieza, personal de mantenimiento, personas mayores solitarias. Cada uno carga con anclas pesadas que no vemos. El deseo humano de ser visto y reclamado es tan poderoso que, si se le niega la validación normal, se manifestará en la oscuridad. Totalmente. Ha sido una exploración intensa que desafía nuestras nociones de autonomía. Te hace cuestionar todo. Pero quiero cerrar con una idea inquietante. Hemos visto cómo Triana encontró su versión de libertad al entregar su voluntad por completo. Algo muy extremo. Sí, pero si miramos nuestras propias vidas, con nuestras rutinas, nuestra dependencia a los teléfonos y trabajos que nos absorben el alma, ¿a quién o a qué le hemos entregado nuestra propia correa sin siquiera darnos cuenta?